El enviado invisible. No parecía gran cosa. De hecho, cuando Alex Reeds bajó de la lanzadera diplomática terrestre, la mayoría de los miembros del alto mando imperial pensaron que se trataba de un error. Vestía una simple sudadera gris, jeans sin insignias y una mochila que parecía más apropiada para un estudiante que para un representante interplanetario. ¿Ese es el observador civil humano?, susurró un comandante Dracari, alzando una ceja escamosa. Tal vez olvidaron enviarnos al verdadero, bromeó otro entre risas ahogadas. Pero nadie se rió cuando Alex levantó la mirada. Tenía los ojos tranquilos, casi aburridos, pero no distraídos. Era la mirada de alguien que ya había medido la sala entera, los puntos de entrada, los posibles ángulos de fuego, y quien moriría primero si algo salía mal. Los humanos eran conocidos en el Consejo por sus capacidades diplomáticas, y por algo más. Algo que nunca se decía en voz alta. Algo que todas las especies habían aprendido a respetar, aunque fingieran no temerlo. Alex fue asignado como acompañante civil de observación pasiva en la fragata imperial Basturak, una nave de exploración armada hasta los dientes, con una tripulación de élite. No se esperaba que interviniera en nada. Solo observar. Los primeros días fueron incómodos. Los tripulantes no sabían cómo tratar a alguien que, en teoría, no tenía rango, pero que había sido enviado personalmente por el Comando Central Terrestre. Algunos intentaron ser amables, otros simplemente lo ignoraron. Alex aceptaba todo con una sonrisa neutral. Ni cálida, ni fría. Hasta que llegaron al borde exterior. En un puesto de avanzada, una patrulla imperial fue emboscada por insurgentes trexianos. La señal de socorro era clara: ataque en curso, fuego pesado, civiles atrapados. El capitán de la Basturak dudó durante 3 segundos, indeciso entre intervenir o seguir protocolo. Alex ya no estaba en el puente. En menos de 5 minutos, las cámaras de la base mostraban imágenes imposibles de procesar: un humano sin armamento visible desarmando a 2 trexianos al mismo tiempo, usando solo sus manos y el entorno. Otro insurgente disparó un blaster a quemarropa. Alex giró el torso y desvió el tiro con una bandeja metálica. 10 minutos después, la base estaba segura. Sin bajas civiles. Todos los enemigos inconscientes. Cuando regresó a bordo, Alex simplemente dijo: «Lo siento. Supuse que estábamos permitidos a ayudar». No hubo reprimendas. Solo silencio. El tipo que usaba sudadera y hablaba poco acababa de hacer lo que una escuadra entera no había logrado en media hora. En los días siguientes, el comportamiento de la tripulación cambió. Nadie bromeaba ya sobre su ropa. Nadie lo llamaba civil con burla. Y más importante aún, nadie lo subestimaba. Porque, por primera vez, el imperio comenzaba a sospechar una verdad inquietante: tal vez la Tierra no enviaba diplomáticos inofensivos con apariencia civil. Tal vez eso era precisamente lo que querían que todos creyeran. El protocolo de silencio. La fragata imperial Basturak se deslizaba por el vacío con elegancia letal. En su interior, la tensión era palpable. Nadie hablaba de lo ocurrido en la base trexiana, pero todos lo pensaban. El observador civil había demostrado habilidades que superaban a las de cualquier unidad de operaciones especiales. Sin armadura. Sin órdenes. Sin pedir permiso. El capitán Varus, un veteranísimo Celari con placas metálicas sobre su piel azul oscura, solicitó una reunión privada con su primer oficial. ¿Qué sabemos de los civiles operativos humanos?, preguntó sin rodeos. Nada oficial, capitán, respondió la comandante Tari, bajando la voz. Pero hay registros clasificados que mencionan activos ocultos. Agentes sin rango, sin archivos. Solo directivas selladas. Varus apretó los dientes. Entonces, ¿nos asignaron a un arma sin manual? Peor, dijo ella. Nos asignaron a un soldado que no necesita permiso para actuar. En ese mismo momento, Alex se encontraba en el compartimento de entrenamiento. No usaba los simuladores. Solo observaba. Estaba viendo cómo los cadetes practicaban escenarios de combate básico. Y cada tanto, tomaba notas. Un joven oficial se le acercó, curioso. ¿Te interesa unirte a la sesión? Alex sonrió. Solo observo. Pero algo en su tono hizo que el oficial se retirara con una sensación de incomodidad que no supo explicar. En el Consejo Galáctico, a varios sistemas de distancia, alguien más había comenzado a preguntar por Alex Reeds. Las imágenes del rescate trexiano habían sido interceptadas por un satélite civil. Filtradas. Distribuidas. Y ahora,
En las cámaras de guerra de media galaxia, se analizaban los movimientos de un humano sin identificación militar que desactivó 5 insurgentes armados sin dañar a ninguno fatalmente. Los trexianos, furiosos por su derrota, lanzaron una acusación directa. La Tierra ha desplegado soldados camuflados, violando los tratados de observación pasiva. La respuesta del representante humano fue simple. No desplegamos soldados. Alex Reeds es un civil. Entonces es aún peor. Gritó un delegado. ¿Están diciendo que sus civiles pueden hacer eso? Silencio. Y ese silencio fue más perturbador que cualquier amenaza. De vuelta en la base Turak, llegó una transmisión encriptada. Solo accesible para Alex. Era un simple mensaje. Protocolo de silencio activado. Ya saben. Procede según criterio. El capitán Varus fue informado. Exigió saber qué significaba eso. Alex simplemente levantó la mirada, con ese mismo gesto neutral. Significa que no me están dando órdenes. Están confiando en mí para hacer lo que sea necesario. ¿Y eso qué implica exactamente? Depende de si el enemigo se da cuenta, o no. A partir de ese momento, cada movimiento de Alex fue seguido de cerca. La tripulación comenzó a registrar patrones extraños, horarios de vigilancia que se modificaban justo antes de ataques, rutas de patrullaje ajustadas minutos antes de emboscadas fallidas. Nadie le vio usar un arma. Nadie le vio dar órdenes. Pero las cosas cambiaban, a su alrededor. Un día, uno de los miembros del escuadrón táctico lo encaró. ¿Quién eres en realidad? Alex respondió sin cambiar su expresión. Alguien que no debería estar aquí, si todo estuviera funcionando como debería. Y entonces, la alarma sonó. Una nave corsaria se acercaba con velocidad de intercepción. Antes de que el capitán pudiera dar una orden, Alex ya había desaparecido del puente. El hombre sin registro. La sirena de alerta roja cortó el silencio de la base Turak. En el puente, los operadores se movían con precisión militar, aunque la sombra de lo que habían visto de Alex aún pesaba en sus acciones. Nave no identificada a velocidad de asalto, informó el teniente Cores. No responde a transmisiones. Códigos falsos. Sin transpondedor. El capitán Varus se acercó al panel. ¿Armas activas? Sí, pero, no cargadas, respondió el operador con duda. Eso no tiene sentido. Y justo entonces, un miembro de seguridad interrumpió la transmisión. Señor, el civil humano ha desaparecido de su cabina. No responde al rastreo interno. Varus cerró los ojos por un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos su señal? 13 minutos. 13 minutos de margen para alguien que, en menos de un minuto, había tomado control táctico de una emboscada en Trexia. Era mucho. En una compuerta auxiliar, Alex Reeds ajustaba un pequeño panel electromagnético. Había desactivado 3 sensores, cruzado 2 sectores cerrados y evitado 3 patrullas. Sin activar un solo sistema de defensa. Cuando la compuerta exterior se abrió con un zumbido sordo, ya lo esperaban. La nave corsaria estaba anclando, pero no disparaba. Era una provocación. Una prueba. Una trampa. Alex salió sin traje presurizado. Sin casco. Llevaba una chaqueta común, unos guantes de cuero y un transmisor de pulsera. Subió a bordo de la nave enemiga como quien entra en una tienda de comestibles. Dentro, 5 figuras lo esperaban. No se movieron. No alzaron armas. ¿Así que eres el civil? Preguntó uno, con voz metálica y profunda. Así me registraron, sí. Sabemos quién eres, Reeds. No lo dirás, pero tus ojos lo hacen. Has visto guerra real. Has dirigido escuadras. Has sobrevivido a cosas que ni siquiera los informes clasifican. Alex lo miró. Luego caminó, tranquilo, hasta una de las consolas y la activó con un código que los corsarios no reconocieron. ¿Qué haces? Preguntó uno, retrocediendo. Estoy liberando las coordenadas de su base oculta. Ya he transmitido su ubicación a la flota imperial. Solo me faltaba confirmar la identidad con sus biométricos. Silencio. Uno de los corsarios se abalanzó sobre él. Error. Alex se movió sin esfuerzo. Lo derribó, le quitó el arma, la desactivó y la colocó en el suelo, todo en 4 segundos. No lo mató. No lo hirió. Solo lo dejó inmóvil. No quiero matarlos. Pero tampoco dejaré que sigan operando en rutas civiles. ¿Qué eres? Dijo el corsario con un susurro. Una advertencia. Desde la nave imperial,
El capitán Varus observaba con asombro las cámaras internas de la nave enemiga. No había combate. No había bajas. Solo un humano caminando por los pasillos, uno por uno, desactivando puertas, liberando bloqueos y activando balizas de rastreo. Cuando Ritz regresó, tenía una quemadura en el brazo, una línea de sangre en la mejilla, y una sonrisa que ningún miembro de la tripulación entendió. Nave asegurada, dijo al llegar al puente. 5 capturados. 3 cooperando. 2 en confinamiento. Sin daños estructurales. Varus no respondió. Solo murmuró. ¿Quién te entrenó? Alex miró por el ventanal principal, hacia las estrellas. La vida. Y un par de errores imperdonables. Esa noche, la comandante Tari accedió a un archivo que solo los capitanes de rango ultra tenían permitido ver. En él, había una lista. No de soldados. No de generales. Sino de humanos no clasificables. Todos sin rango. Todos sin antecedentes militares. Todos con expedientes con una sola palabra en rojo. Ilimitado. Y en la parte superior de esa lista, Alex Ritz. Informe de daño. La sala de mando imperial estaba sumida en un silencio espeso. El almirante Kael, uno de los estrategas más temidos del imperio, repasaba las imágenes de seguridad una y otra vez. Se frotaba la mandíbula con el puño cerrado mientras los hologramas mostraban a Alex Ritz desarmando a corsarios entrenados como si fueran aprendices. ¿Por qué no sabíamos que existía? Preguntó con una voz que parecía una amenaza apenas contenida. El teniente Burak tragó saliva. No aparece en ningún registro militar. Ni en bases de datos humanas ni en archivos compartidos. Es un civil. No. Nadie así es un civil. Kael giró hacia la pantalla. Allí, congelada, una imagen de Alex con la mirada fija en la cámara. Fría. Inmutable. Pero con un brillo que no encajaba con ningún perfil psicológico conocido. En la nave Basturak, la comandante Tari intentaba mantener el protocolo. Ritz había sido confinado, técnicamente, a su cabina, pero eso era solo una formalidad. El personal de a bordo ya lo miraba como si fuese el verdadero capitán. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó uno de los cadetes. ¿Cómo entraste sin ser detectado? Conozco el ritmo de las puertas. Los sensores de presión. El sonido de los pasos de los centinelas. Pero eso es imposible. No si fuiste entrenado para ser invisible. No en el espacio. En la Tierra. Ese mismo día, un consejo de emergencia fue convocado en la estación orbital octubre de 57. Altos cargos militares, diplomáticos y analistas tácticos de al menos 9 especies se sentaron en la sala circular. Todos con la misma pregunta. ¿Qué demonios es Alex Ritz? Un científico de los Taruká proyectó un análisis biomecánico del humano. No tiene implantes. No hay cibernética avanzada. Su fisiología es normal, dentro de los parámetros humanos. Pero sus reacciones están muy por encima del promedio. No por genética. Por condición adquirida. ¿Entrenamiento? ¿O algo peor? Instinto refinado al borde del colapso psicológico. No sé si fue moldeado, o forjado. El embajador Zetax de los Alnari habló sin rodeos. Esto es una estrategia. Han escondido a sus verdaderos activos entre civiles. Están entre nosotros, pasando desapercibidos, hasta que algo los activa. ¿Una unidad durmiente? Peor. Una conciencia entrenada para sobrevivir, adaptarse y destruir si es necesario, sin necesitar órdenes. Alex, en su cabina, revisaba su viejo cuaderno. No era digital. Solo papel, tachado, húmedo por el sudor de años de servicio oculto. En él, nombres, lugares, frases codificadas. Y algo que borraba cada vez que lo leía. No te acostumbres al silencio. El ruido volverá. Recibió una visita inesperada. La comandante Tari entró sola, sin escoltas. El imperio exige que declares tu afiliación. Soy civil. Turista interplanetario, dijo sin levantar la mirada. No juegues conmigo, Ritz. ¿Cuántos más como tú hay? Alex levantó la vista. Por un momento, ella sintió un escalofrío. No por miedo. Por la certeza de que, si él quisiera, no saldría viva de allí. No sé cuántos. Pero no somos soldados. Somos consecuencias. Esa noche, la estación octubre de 57 sufrió un sabotaje interno. Nadie murió, pero los sistemas se reiniciaron, dejando al consejo ciego por 13 segundos.
suficientes para que se activara un protocolo olvidado. Un archivo llamado Operación Espejo. Y en la última línea del archivo, antes de cerrarse, un código de una sola palabra. Reeds. En algún lugar de la Tierra, al otro lado de una tormenta ártica, un hombre mayor dejó de tocar el piano. Se levantó, fue hacia una pared blanca, y activó un panel que nadie había usado en 20 años. «Están despertando», murmuró. Y detrás de él, un grupo de figuras que parecían agricultores, mecánicos, ancianos incluso, se enderezaron con una sincronía inhumana. Uno de ellos sonrió. Hora de recordarles por qué el imperio nos temía incluso antes de conocernos. El juicio silencioso. En el centro de la estación diplomática orbital LY Obetera, una sala de cristal negro fue activada por primera vez en más de un siglo. Era un lugar reservado para juicios intergalácticos, y ahora, se usaba para interrogar a un solo humano. Alex Reeds. Sin esposas. Sin cadenas. Sin vigilancia visible. Estaba solo en el centro, de pie. Inmóvil. Alrededor, más de 20 representantes de razas estelares observaban desde sus cápsulas blindadas. Todos sabían ya lo que era capaz de hacer. Pero ninguno entendía por qué aún no lo había hecho. Reeds, dijo el juez principal, una inteligencia colectiva del sistema Nura-TH. Se te acusa de violar tratados de no intervención, de manipulación encubierta y de acciones militares sin declaración de guerra. Alex respondió con calma. ¿Dónde están los muertos? Silencio. ¿Dónde están las bajas? ¿Los daños colaterales? ¿Los civiles heridos? Si soy un arma, entonces soy una que elige no disparar, a menos que se le obligue. El embajador de los Krent dio un golpe sobre su panel. Eso no lo convierte en inocente. Lo hace más peligroso. Porque actúa cuando nadie se lo espera. Porque no tiene reglas. Porque podría estar aquí para evaluarnos. ¿Y si lo estoy? Preguntó Alex, sin pestañear. ¿Y si este es el juicio, pero no para mí, sino para ustedes? La frase dejó un vacío. No fue arrogante. Fue una pregunta auténtica. Y por eso dolió. Mientras tanto, en la Tierra, los servidores escondidos en los sótanos de la base K9 procesaban información en silencio. Los nombres de los observadores desplegados se actualizaban. Todos parecían civiles. Ninguno tenía rango. Pero uno de ellos, una mujer de 70 años que trabajaba como bibliotecaria en Virella 3, acababa de frustrar un atentado en solitario, sin ser vista. El director del programa Equilibrio escribió una sola línea en su terminal. Reeds ha cumplido con la fase 1. Ahora sabrán que no todos nuestros dientes están ocultos. Solo los que sonríen más. En el juicio, el juez Nura-TH anunció. El protocolo nos impide ejecutar sin pruebas. Pero el Consejo ha votado. La presencia de Alex Reeds será considerada una amenaza de nivel rojo. Será exiliado del espacio imperial y puesto bajo vigilancia permanente. Alex sonrió. Vigilancia, repitió. Interesante palabra. ¿Saben qué es más peligroso que alguien armado? ¿Qué? Alguien que sabe que lo están observando, y lo permite. Esa noche, una flota automatizada se acercó a LY Obetera. No venía armada. Solo transmitía una señal. Solicitud de evacuación voluntaria del activo Reeds. Tiempo estimado, 2 minutos. No se recomienda interferencia. El Consejo, incrédulo, observó cómo una nave terrestre de clase agrícola descendía en el puerto principal. Una figura salió. No era militar. No era androide. Era una anciana con una bufanda roja, que saludó con la mano y ayudó a Alex a subir a bordo. Ella es mi oficial de evacuación, dijo Alex. La nave despegó sin escándalos. Sin naves de escolta. Nadie se atrevió a detenerla. Horas después, en una conversación privada, el comandante imperial Varus miró un informe enviado desde la Tierra. No tenía texto. Solo una imagen, un campo verde, una mesa de picnic, y 4 humanos jugando cartas. Abajo, una frase. Estos son los que les mostramos. ¿Están seguros de querer conocer a los demás? La sombra detrás del telón. La nave que transportaba a Alex Reeds atravesaba el corredor solar de Helión 9 en silencio. No llevaba insignias. No respondía a controles. Ningún sistema automatizado la detuvo. Porque todos sabían a quién llevaba. En su interior, la anciana del pañuelo rojo servía una taza de té con precisión casi ceremonial. Alex, sentado frente a ella, no dijo nada por varios minutos.
Sabes que esto solo fue el comienzo, dijo ella finalmente. Querían una muestra. Les diste un mensaje. Ellos no escuchan mensajes. Solo reaccionan al miedo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Alex levantó la mirada. Y por primera vez, parecía cansado. No estoy seguro de que lo siguiente nos corresponda a nosotros. La galaxia ahora tiene que decidir, ¿quiere paz o solo tregua hasta la próxima guerra? En el núcleo de comando de la Tierra, en un búnker bajo la Antártida, el general Erickson observaba en silencio una proyección de Alex caminando por los pasillos de LY. A su lado, una oficial más joven abrió un archivo cifrado. ¿Quiere que libere el resto del programa Equilibrio? Erickson negó con la cabeza. No todavía. La misión de Ritz era recordarle al Consejo por qué la Tierra siempre viaja con una sonrisa, y con los puños escondidos en los bolsillos. ¿Y si atacan? Entonces se darán cuenta de que él era el más educado de todos. En LY, el Consejo Galáctico se dividía. Algunas razas pedían expulsar a la humanidad. Otras proponían una alianza aún más fuerte. Había miedo, pero también respeto. La especie que una vez fue ignorada por sus costumbres primitivas, por sus emociones descontroladas y su aparente fragilidad, había demostrado que podía observar sin ser vista, atacar sin declarar guerra, y desaparecer sin dejar rastro. Los humanos, susurró el embajador Siltor, no son soldados. Son narradores de tragedias. Cuando entran en guerra, escriben leyendas. Días después, en un mundo agrícola del borde exterior, una granja fue arrasada por una fuerza pirata. No quedó nada. Nadie respondió a las llamadas de socorro. Hasta que, una semana más tarde, la misma banda fue encontrada, viva. Atados. Desarmados. Rodeados por campos perfectamente restaurados. Y con una sola palabra escrita en el suelo, marcada con ceniza. Ritz. Última escena. En una taberna en una estación minera olvidada, un mercenario preguntó al viejo cantinero. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que los humanos entrenan civiles para operaciones encubiertas? El cantinero se rió. Luego, sin cambiar de expresión, respondió. No los entrenamos. Solo los soltamos en el universo, y el universo aprende a tener cuidado. Fin.